Ya hablamos del carbón, del petróleo, de la electricidad, del transporte, digamos como procesos tecnológicos, sociales, económicos. Y digamos, entre el finales del siglo XIX y la segunda parte del siglo XX, pasando por la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial, hay grandes alteraciones, pero es un proceso donde crece la dependencia del petróleo en el mundo. Y hay un fenómeno que aparece en el año de 1973 que se le conoce como la crisis del petróleo, que transforma de manera muy radical no solo nuestro uso del petróleo, sino de la forma que usamos energía en el mundo. Entonces, en un momento dado, y eso lo comentamos cuando hablamos del petróleo, en su momento, por ejemplo, Winston Churchill decide cambiar de combustible, de tecnología de su flota marítima, de su flota militar, del carbón al petróleo, basado en el hecho de que tenían control sobre producción y reservas petroleras en varias partes del mundo, principalmente en el Medio Oriente. A través del tiempo, inclusive la Segunda Guerra Mundial, va cambiando el balance de fuerzas, inclusive países en el Medio Oriente que eran tribus en principios del siglo XX, pues ya son países que empiezan a tener cierto nivel de desarrollo y además con capacidad de negociación en un contexto además de los conflictos, digamos, regionales de Medio Oriente que se cruzan con aspectos religiosos y con el haber establecido en la zona el asentamiento de los judíos de Europa para establecer Israel como el lugar donde pudiesen tener un país, pero metido en una zona árabe, la Palestina. Y bueno, esta es una mezcla con muchísimos elementos que interactúan, pero con un factor común que es el petróleo en la zona, y una serie de conflictos locales lleva y además el bajo precio del petróleo, a una renegociación del precio del petróleo. Estamos hablando de un petróleo que estaba a $1 por barril, un enfrentamiento entre Israel y Egipto lleva a generar un boicot, a detener el flujo de petróleo y a renegociar ese precio del petróleo que lleva a una serie de procesos bastante fuertes en el mundo, no solo en lo que se refiere al petróleo, sino en muchas otras cosas, porque, digo, esa es opinión mía y puede estar reflejado en lo que vemos. La crisis petrolera no solo trajo ese cambio de combustible, o traer a las energías renovables y a la eficiencia energética como elementos de política pública, sino también a una transformación tecnológica e industrial muy, muy relevante. Entonces, aquí podemos ver una gráfica que era, digamos, la preocupación en los años 70. Aquí referimos que había una preocupación por el suministro. Esta es una curva que muestra la expectativa de producción mundial a lo largo del tiempo. Empieza en el año de 1900 y termina en el año 2100, ese es el ancho de la gráfica, y podemos ver el pico de la producción petrolera establecida en el año, por ahí de la cuarta parte final del siglo XX, donde había una expectativa de que este pico terminaría con ese siglo. La producción no ha decaído, pero sí empezó a haber, después de la crisis petróleo, una extensión, digamos, de estas reservas petroleras, pero en su momento, en el 73, la principal preocupación a la hora de venir la crisis era una preocupación de si nos iba a alcanzar el petróleo o no para el futuro. Y bueno, lo que ocurre ahí, en el caso del petróleo, entre 73 y el año 80, 1980, el precio pasó de $1 a $40 por barril.
y México no fue ajeno a ese proceso, pero algo que es muy evidente es que aquí el problema ya no es tanto de si puede haber reservas o no, sino dónde están ubicadas. Como refiere The Economist, el verdadero problema no es la escasez, sino la concentración geográfica. Digamos, hoy día seguimos teniendo conflictos en Medio Oriente, la guerra de Siria es uno de esos ejemplos, hay varios factores en esto, pero obviamente el petróleo juega en este juego geopolítico, y entonces tenemos ese problema, digamos, de la concentración en Medio Oriente de las reservas petroleras en el mundo. Hay un dicho que dijo el ministro de Energía de Arabia Saudita, el principal productor y el país con las principales reservas petroleras del mundo, en relación al petróleo, previendo el futuro. La edad de piedra no terminó por falta de piedras, y la edad de petróleo terminará mucho antes de que el mundo se quede sin petróleo. Es decir, hay que preocuparse ya desde ahora, antes de que se nos acabe el petróleo, a esta transición. Y eso ya está ocurriendo, esa transición está yendo hacia adelante. Incluso hoy en día Arabia Saudita es un país que tiene una transformación social fuerte, porque los precios altos del petróleo en su momento proveían, uno naciendo ya tenía trabajo en el gobierno, por ejemplo, o sea, como una cuestión de seguridad, y hoy día ya la seguridad en términos de trabajo, de salud, de educación, ya no es la misma por esta cuestión de que el petróleo ya no se vende al mismo precio. La crisis petrolera de 1973 tiene un efecto bien importante sobre la industria de la electricidad, y tiene un efecto que se refleja hasta hoy día, porque afecta a dos componentes de costo importantes. La industria de la electricidad es una industria de bienes de capital, o sea, su principal costo es el costo de capital, el costo de tener todo ese equipamiento para poder generar y mover el flujo eléctrico hasta su uso final. También tiene el componente de gasto de operación, que tiene que ver con el combustible. En 1973, uno de los principales combustibles o energéticos para generación de electricidad era el petróleo, junto con el carbón, que en el caso de México el carbón es algo marginal en generación de electricidad, pero en el mundo sigue siendo importante. Entonces, esos dos elementos de costo dan lugar a un cambio radical, lento pero radical, en lo que es la industria eléctrica. En la medida que la industria eléctrica es una industria donde sus elementos toman mucho tiempo en planear y construir. Una planta eléctrica de las grandes que se construían en esos años, entre que se decidía hacerla a que se ponía en funcionamiento, eran 8 o hasta 10 años, una hidroeléctrica mayor. Entonces, al afectar a estos costos y el costo mismo de la electricidad, pues aparece aquí el gas como un recurso. El gas que se utilizaba más bien para calefacción aparece asociado en la generación de electricidad con tecnología utilizada para la aeronáutica, para los motores, las turbinas utilizadas para los aviones. Se pueden utilizar para generar electricidad, y además se pueden utilizar de manera combinada, donde son las plantas de ciclo combinado, donde tengo una turbina que quema el gas, genera electricidad, saca gas caliente, muy caliente, que pasa a otra turbina, pasa a generar vapor, que mueve otra turbina y permite de tener una eficiencia en una planta llamada de ciclo abierto de 35%, es decir, una tercera parte se aprovechaba para generar electricidad. Estas plantas de ciclo combinado aprovechan el doble. Y aquí el que se utilice gas natural también genera una nueva industria, la industria de los ductos. El gas natural tiene una característica de ser muy regional, se mueve por tubo, no se mueve por tanque, aunque hay el gas natural licuado, que al subir los precios del gas ha permitido moverlo en tanques, pero fundamentalmente son industrias basadas en ductos, que curiosamente en un momento dado en las industrias petroleras había los que trabajaban los ductos y empujaban la idea de que las industrias de petróleo se convirtieran también en industrias de gas,
no les hicieron caso y de ahí hubo quienes salían de la industria del petróleo, se metieron a la industria de los tubos y a la industria del gas y generaron nuevos negocios que hoy en día lleva a que el gas sea el gas natural, sea uno de los principales ingredientes de los sistemas eléctricos, de los sistemas energéticos, además con gran crecimiento. Este es el caso, entre otros, de México, y además con tecnologías recientes del llamado fracking o el aprovechar residuos de yacimientos para obtener gas, han vuelto a meter un precio competitivo al gas. Pero ¿qué otro fenómeno ocurre aquí? Al poder utilizar turbinas, en vez de tener las plantas gigantescas, se pueden tener sistemas modulares pequeños. Entonces yo puedo tener un equivalente en planta con una suma de varios generadores y además que me toma menos tiempo instalar y además son más eficientes y contaminan menos y me permiten dar el mismo servicio. Entonces, el propio uso de gas modifica, digamos, el tamaño de las plantas, pero también modifica el tipo de suministro que alimenta las plantas eléctricas. Y como muestra esta gráfica, se refiere entre 93 y 2000, referido al tamaño por medio de las unidades nuevas de generación de electricidad, se ve como hay una tendencia hacia plantas más pequeñas que pues sigue existiendo a la fecha, al grado de que ya en el mercado se puede comprar una pequeña turbina que se aplica a un edificio para generar electricidad. Lo que claro se necesita es la alimentación del gas natural. Y en general, bueno, en Estados Unidos, en las ciudades, la distribución de gas natural por tubo es algo que existe desde hace muchos años. En México, en ciudades como Monterrey, también existe desde hace mucho tiempo. En la Ciudad de México tenemos redes de distribución de gas natural y eso permite, digamos, tener una planta de generación en el mismo edificio donde está uno. Y lo que ocurre en el sector eléctrico es que empieza a haber instalaciones cada vez más pequeñas, cada vez más cerca o inclusive localizados en el lugar donde se consume y además utilizando nuevos combustibles, en particular el gas natural, pero como veremos más adelante, también ocurre por el incremento del costo de generación, aparecen las energías renovables, pero es un tema que hablaremos más adelante.